la cosa está mala. Miren, para nosotros la cosa tiene tantos significados, tantos sinónimos, tiene por ahí tantas denominaciones que para los cubanos es muy complejo. Esto, por supuesto, si un extranjero llega y te dice la cosa está mala, ya tú lo entiendes que se trata de un asunto político o que realmente van a hablar del patio, como se dice por ahí. Y del patio de nosotros hablamos nada más que nosotros. No permitimos que nadie, bajo ningún concepto, llegue de otro lugar a hablarnos de Cuba. Y eso creo que nos identifica como nación. Porque realmente somos nosotros los únicos autorizados en el mundo para poder hablar de nosotros mismos, de nuestras realidades, de nuestra Cuba, de nuestra cultura y de cada una de las historias que cada uno de nosotros llevamos dentro y que conocemos muy bien. Así que una de las frases que no debes decirle a un cubano, si existe por aquí algún extranjero que esté viendo esto, nunca le digas la cosa está mala. Creo que existen por La Habana todavía algunos almendrones que yo en una ocasión estuve en uno de ellos que tienen unos carteles simpaticísimos que dicen prohibido hablar de la cosa. Y de veras que hay muchos sitios a los cuales tú llegas y te aparece un cartel que dice así. Prohibido, no hablemos de la cosa. Hay otras cosas más lindas de las que hablar porque enseguida entramos en contradicción, entramos en conflicto y nosotros somos demasiado apasionados. Así que mejor ahórrate un pleito con un cubano. ¿Es así o no es así? Bueno, cuéntenme ustedes, por supuesto, que cuál es la frase que no les gusta que les digan, que de algún modo no se sienten muy bien con ella. Te tengo la segunda frase. Qué rico el calorcito de Cuba, ¿verdad? Explícame si a ti de verdad esta frase no te irrita, porque realmente Cuba es un eterno verano y es un eterno agosto y es un eterno julio, o sea, realmente no hay cambios de estaciones y no es que sea tan rico el calorcito de Cuba. Creo que eso identifica más a todos aquellos, por ejemplo, que han estado viviendo en países muy fríos y que llegan a Cuba y dicen qué rico el calorcito, pero en un ratico más ya yo creo que se le olvida. Entonces, esta frase que podría decirte alguien, por supuesto que no es cubano, o quizás un cubano que lleve mucho tiempo fuera de Cuba y que regrese a hacer una estancia, te diga, ay, qué rico el calor de Cuba. Muchacho, esto de esta manera, no sé cómo lo tomarían algunos. Imagínense ustedes que muchas veces llega diciembre y nosotros ni nos hemos enterado de que llegó el invierno en algún lugar del mundo. Creo que dura como una semana en enero, tal vez algo en febrero, pero definitivamente nosotros no tenemos cultura de invierno para nada. Solo algunos que ya les digo que viven en otros lugares. Pues llega de repente alguien y te cuenta que ha pasado unos días en Cuba. Tengo varios amigos que se han ido de vacaciones, que por supuesto son de otras naciones, se han ido de vacaciones y llegan y te cuentan, ay, pero qué rico montar en una guagua. En serio, esa es la tercera frase que irritaría muchísimo a un cubano. Qué rico montarse en una guagua, esa experiencia ahí con toda la gente. Pero tú qué me estás contando, ¿realmente a un cubano le gustaría que le dijeran esa frase cuando existían, por ejemplo, aquella época de los camellos, recuerdan? Por supuesto, los habaneros que tenían que moverse o teníamos que movernos en cada uno de estos artefactos. Yo recuerdo que el P5 se llama ahora, el M5 en aquel momento era uno de los que más tomábamos cuando nos íbamos a la universidad y disfrutábamos mucho en la parte de atrás, sobre todo porque íbamos creando ahí una especie de discoteca de lo más buena por los saltos que iba dando. Pero realmente esto es una frase que podría irritar a muchísimas personas. ¿Cómo le vas a decir que una de las experiencias más ricas de Cuba es montar en una guagua? Para nada. Y sobre todo, por supuesto que el tiempo que hay que esperar por ella duele todavía mucho más. Estas son frases que irritan mucho a un cubano y que para nada se las digas, para nada converses con ellos de esta manera, porque pensarían que de algún modo les estás tomando el pelo, ¿verdad? Aunque realmente hay muchas personas que pueden haber tenido experiencias maravillosas en una guagua en Cuba y que pueden haberlas disfrutado muchísimo. Pero a un cubano no se las cuentes. Dicen por ahí que una de las frases, y esta es la cuarta, que no se le debe decir jamás a un cubano es, por favor, ¿puedes hablar bajito?
Pero caballero, ¿cómo nos van a decir eso a nosotros? Si realmente nosotros todos tenemos la cultura del grito muy desarrollada. ¿No les ha pasado que están en diversos lugares y de repente hay alguien, por ejemplo, en la esquina incluso, y tú prefieres antes de ir hasta la esquina, pues por supuesto que pegarle un grito, ¿no es cierto? Entonces nos piden que hablemos bajito. Es imposible que le pidas a un cubano que hable bajito, incluso en el mismo seno familiar, en una fiesta, en una algarabía. Hay muchísimos lugares que incluso donde va la gente, por ejemplo, a cantar y a veces no se escucha porque está todo el mundo hablando muy alto. Es imposible. Hablar bajito para un cubano no existe. Y si les dices, puedes hablar bajito, lo pueden tomar como un regaño, como que realmente les estás diciendo una frase que no quieren escuchar. ¿Y por qué les vas a decir eso? Si es parte de su cultura, de su idiosincrasia, que se les escuche y que además tú sientas su metal de voz. ¿Les ha pasado o no? Voy para la quinta frase. Y después de eso, por supuesto que voy a saludar aquí a todos mis amigos del chat. La quinta frase que nunca debes decirle a un cubano. Fíjate que la salsa es de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? ¿Pero ustedes se volvieron locos? Claro que no, aunque todavía existan ciertas contradicciones, aunque todavía se hable de algunos orígenes diversos y demás, la salsa es de Cuba y no se la quites a los cubanos porque te puedes buscar un gran problema. Lo cierto es que la salsa tiene su base en el son cubano y no hay nada más auténtico que el son cubano. Entonces, que no nos digan a nosotros que la salsa es de Puerto Rico. Aunque sí es cierto que hay muchas versiones, hay varios estudios que de algún modo han hablado de contradicciones que han existido incluso en músicos, en bailadores y demás personalidades que se han dedicado al estudio de la salsa como fenómeno social incluso, y que hablan de diversos orígenes. Pero por supuesto que la base fundamental es el son cubano y que de ahí se derivaron otras cosas. También como por ejemplo en el baile del casino, yo les he contado que hay figuras que se tomaron de la contradanza. Imagínense ustedes cuántos años antes. La rueda de casino, por ejemplo, tiene figuras que son de la contradanza. Y esta figura de, por ejemplo, en la contradanza existía un bastonero que iba guiando toda la coreografía. En el caso de la rueda de casino, no. Es uno de los propios que bailan, el que canta y el que dice, dame una, dame dos, dame tres, dame las que quieras, ¿no? Pero bueno, existe también toda esa mezcla que ha surgido y de igual manera el casino también tiene un poquitico de cha-cha-cha, de danzón, algunas figuras que se tomaron de ahí. Nosotros somos un ajiaco, como bien decía don Fernando Ortiz, pero que no nos quiten la salsa. Claro que no, esa que no nos la quiten, y si no, pregúntenle a Ignacio Piñeiro cuando dijo que realmente lo que le faltaban a aquellas butifarras que son de un pueblecito muy cerquita de Güines y que pertenece a Güines, de Catalina de Güines, que le echen salsita a las butifarras del Congo. Luisita, que ella piensa ir el año que viene, pues entonces yo me voy contigo, Luisita. Me apunto contigo en ese viaje. Dice Damián que seamos puntual. Y es cierto. Voy otra vez a las frases. Necesitamos que seas extremadamente puntual. Dice Damián que si le dicen eso, ni cuenten con él que no va a llegar. Que no lo esperen, que no va a llegar. Y hay muchísimos cubanos que tampoco van a llegar. Hay muchos de nosotros que no nos gusta la puntualidad. A mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta y creo que eso es uno de los principios que debemos tener, porque eso denota responsabilidad, denota que eres una persona en la cual se puede confiar y que de igual manera tú eres muy consecuente con tus palabras. O sea, la puntualidad es importante, aunque para los cubanos no tanto. Y yo pienso que como casi todos somos así, la medida no llega a ser tan intensa y entonces, por ejemplo, te citan para una reunión a las 9 y tú llegas como a las 9:45 porque de algún modo todavía son las 9, ¿no? O te citan más temprano y tú lo vas extendiendo y entonces, bueno, luego aparecen las excusas. Y si quien te espera es un cubano como tú, sabe que de algún modo quizás le estés mintiendo, pero lo que está convencido es de que tal vez no pudiste ser tan puntual. Nosotros somos muy luchadores, realmente los cubanos somos muy luchadores.
aunque sí es cierto que somos muy cómodos. Entonces hay muchísimos de ellos que no soportan que se les diga que hay que estar puntual en algún lugar. Pero sí es cierto que la puntualidad hay que aprenderla de los ingleses. Nosotros distamos mucho del asunto, pero nos hace falta. Dice Damián, nosotros nos cogemos la cosa con calma. Que depende de las cosas a las que te refieras, Damián, fíjate, porque no siempre nos tomamos las cosas con calma. Dicen por ahí que una de las frases que nunca debes decirle a un cubano, ni a una cubana, pero bueno, a un cubano, hay quienes en cuanto van a Cuba se aprenden esta frase que de alguna manera tiene un sonido un poquitico más agresivo. Yo siento que es agresivo porque, claro, a nuestros oídos ya estas cosas suenan un poco diferentes, pero bueno, te la voy a decir de otra manera. Tú tienes cara de eso que le dicen mala hierba, y no precisamente me refiero a este refrán de mala hierba nunca muere, sino que esto conlleva a tildar a un cubano o a una cubana que realmente nosotros somos personas conocidas en el mundo entero, así se nos ha hecho ver, que son también estereotipos y que no tienen que ver, por supuesto, con todos los cubanos, pero si le cuentas algo de eso y se lo dices sobre todo a un hombre, puedes estar de alguna manera hiriendo susceptibilidades muy graves. Entonces trata de no decirle esto jamás, porque además que no es una expresión muy linda, creo que es algo que sí molestaría muchísimo a un cubano. Y los cubanos son amantes por excelencia, así lo reconocen los latinos y lo reconocen las personas del resto del mundo. Nosotros es cierto que somos muy pasionales, somos muy cariñosos y además somos pegajosos. No ocurre así con muchísimas otras razas que son un poquito más despegadas, sobre todo los nórdicos. Ustedes saben bien a qué me refiero. Dice Delisa Cala, asimismo, la puntualidad es esencial. Te cuento ahora que con qué puedes enojar mucho a un cubano, y en esta ocasión voy por el número 8. Una frase que puede enojar mucho, pero mucho a un cubano, también a mí, por ejemplo, porque a mí me encanta, que nos digas que en el mundo hay otras playas más lindas que Varadero. ¿Cómo nos van a contar eso? ¿Cómo nos van a contar eso? Y claro que es cierto, hay muchísimas playas en el mundo que pueden ser igual de lindas, pero más, no creo, ¿verdad? En Varadero, donde te puedes ver los pies, donde todo es transparente y lindo. Y bueno, sí, claro que existen otros lugares paradisíacos y maravillosos, pero para nosotros es un insulto muy grande que alguien llegue y nos diga, a pesar de estar viviendo muchísimos años en otros lugares, nos insulta mucho que nos digan que hay otras playas más lindas que Varadero. Por ejemplo, en Cancún, que ahora mismo está Marisol, que no me dejará mentir. Marisol, cuéntame, Cancún, hay muchas personas que dicen que se parece a Varadero, pero yo creo que la transparencia de Varadero no la tiene Cancún. Aunque dicen, por ejemplo, que Punta Cana tiene lugares preciosos y fascinantes. Ustedes sabrán más del asunto. Yo sé un poquitico más de Cancún, pero no tanto de Punta Cana. Así que si ustedes saben, me pueden contar. Pero lo cierto es que para nosotros eso tiene mucho que ver como con un pedazo de arraigo que no nos pueden quitar. Varadero es una de las playas más lindas del mundo y así será por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es cierto o no? Bueno, pues entonces te cuento que la novena frase que no le debes decir jamás a un cubano. Ay, ni que Cuba fuera el ombligo del mundo. ¿Cómo que no es el ombligo del mundo? Claro que es el ombligo del mundo. ¿Eso no es? Para nosotros los cubanos, esa isla, ese archipiélago, ese pedacito de rincón en el espacio, por supuesto que es conocido en el mundo entero y que cada persona, nos imaginamos, ¿no? Que cada persona en el mundo tiene que saber al menos un poquitico de Cuba, al menos un poquito de su gente, de su cultura, de sus raíces, de su idiosincrasia, en fin. Yo sí creo que hay muchas personas en el mundo que conocen a Cuba, no el mundo entero, pero sí es un sitio que se conoce en muchos lugares, a pesar de lo pequeñita que es, porque nosotros los cubanos nos imaginamos que es inmensa, pero cuando comparamos, por ejemplo, Cuba con México, que son siempre las comparaciones que les hago, nos damos cuenta que Cuba cabe 1000 veces en México. Imagínense ustedes que el estado de Veracruz es del tamaño de Cuba y es solo uno de los estados de México. Imagínense ustedes, para que tengan en cuenta. Ahora, sí es cierto que
nosotros, por esta personalidad que nos caracteriza, nos imaginamos que somos el centro del universo, el ombligo del mundo. Así que no se te ocurra jamás decirle a otro cubano, ay, ni que Cuba fuera el ombligo del mundo. Claro que lo es, ¿es cierto o no? Dice Damián Piz, Cuba es La Habana y lo demás áreas verdes. Esa es otra de las frases que ahora mismo te tengo y que dice, aunque Islas Mujeres tiene una playa súper linda, Ana, me dice Marisol Conde, bueno, tengo que ir a Islas Mujeres, tenemos que ir allá en el viaje este que estamos planificando hace rato. Dice Luisita, Guardalavaca en Holguín y Santa Lucía en Camagüey son lindas. Guardalavaca sí estuve. Santa Lucía no llegué. Dicen también que hay muchos sitios muy lindos por allá por los Cayos, por ejemplo, Cayo Coco, Cayo Guillermo son muy lindos y también Cayo Santa María dicen que tiene lugares fascinantes. Realmente en Cuba hay playas hermosas y en otros sitios también, pero bueno, nosotros como que la mayoría conoce Varadero y lo defiende a capa y espada. Te cuento que, como bien decía Damián, la 10ª frase es Cuba es La Habana y lo demás son áreas verdes. Dime si le has dicho eso a alguien que no vive en La Habana y que de repente haya reaccionado con todo su derecho y con toda su razón, porque Cuba no es solo La Habana, aunque realmente La Habana tiene un ángel y tiene una magia que no tienen otras ciudades, pero hay ciudades preciosas. Cienfuegos muy lindo, yo creo que es una de las ciudades más lindas también. Hay muchísimas ciudades preciosas.